Muchos niños en todo el mundo de habla inglesa crecieron escuchando canciones infantiles de Mother Goose sobre ratones corriendo por relojes, ancianas que viven en zapatos y un desafortunado huevo llamado Humpty Dumpty. Pero, ¿alguna vez has escuchado la rima sobre el hombre torcido? La mayoría de los que escuchamos ese poema en particular lo recordamos así. Había un hombre torcido y caminó una milla torcida. Encontró 6 peniques torcidos contra un montante torcido. Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido y todos vivieron juntos en una casita torcida. Un poco extraño, pero bueno, la mayoría de las canciones infantiles lo son. ¿Cuándo has visto alguna vez a una niña sentada en un tuffet comiendo cuajada y suero? ¿Qué es un tuffet? Honestamente, ¿qué son la cuajada y el suero? Sigamos. Los residentes de la tranquila aldea inglesa de Tenby en Oxfordshire escuchan una versión más amenazadora de la rima sobre el hombre torcido, cantada como una canción en los patios de recreo, compartida en voz baja cuando los adultos no están escuchando. Dice así: allí vivía un hombre torcido que hizo un trato torcido. Guardaba una caña torcida y su pesca en una cesta torcida. Robó un niño torcido que gritó un chillido torcido, y ese hombrecito torcido se rompió en la rueda. Suena tan inescrutable como cualquier otra canción infantil, pero tiene un tono oscuro que parece un poco fuera de lugar, especialmente cuando lo comparas con la otra versión algo alegre. Esta espeluznante alternativa a la canción de cuna del hombre torcido parece encontrarse solo en la ciudad de Tenby. Y, desafortunadamente para los residentes de esa ciudad, hay una verdad mortal detrás de sus palabras. Hace muchos años, la Fundación SCP se dio cuenta de un patrón misterioso en esta ciudad sin pretensiones. Cada 12 años, durante un periodo de aproximadamente 70 días, algo horrible le sucedía a la gente del pueblo que estaba sola y en el interior después del anochecer. Cuando eran descubiertos por un vecino, un miembro de la familia, un amigo o incluso la policía, no respondían. Sufrían parálisis en todo el cuerpo o parecían tener una muerte cerebral efectiva. Sin embargo, este no fue el aspecto más inusual del fenómeno. Todas las víctimas estaban grotescamente transformadas. Sus huesos largos cubiertos por docenas de fracturas compuestas, combinadas con exceso de cartílago y tejido óseo. Sus extremidades se distenderían, estirarían y deformarían en apéndices largos y retorcidos como las ramas de un árbol antiguo. Una de las víctimas recuperadas tenía un antebrazo de más de 2,4 metros de largo. Otro tuvo que ser colocado en una cama de hospital especialmente equipada, ya que su columna y piernas se habían estirado hasta el punto de medir 12,5 metros de altura. Tanto la policía local como los médicos se quedaron rascándose la cabeza. ¿Qué les había pasado a estas personas? Claramente les habían hecho algo horrible, pero no había evidencia real de un crimen. Nadie había sido asesinado y no había evidencia de entrada forzada en ninguna de las casas de las víctimas. Sin embargo, había otra pieza en el rompecabezas torcido. Justo antes de que se encontrara una víctima, su lugar de residencia se degradaba y deformaba visiblemente, y la estructura misma se rompía en algunos lugares hasta que algunas partes colapsaban o se inclinaban. Los techos se inclinarían en un ángulo inseguro, las chimeneas se doblarían y los marcos de las puertas se torcerían hasta que ninguna persona común pudiera atravesarlos con seguridad. Esto sucedió cada 12 años durante décadas, y ninguna de las personas de Tenby pudo hacer nada al respecto. De hecho, rara vez hablaban de ello, aterrorizados de admitir la verdad de la maldición de su ciudad en tantas palabras. En cambio, hablaron sobre el fenómeno con insinuaciones, miradas significativas y súplicas para que los seres queridos les hicieran compañía por la noche, ya a través de una simple rima infantil. Un médico encargado de tratar a los sobrevivientes del horror decidió hacer algo cuando la marca de los 12 años comenzó a acercarse una vez más. Se acercó a un investigador que había conocido hace años, un hombre que se especializaba en lo inexplicable, cosas para las que la medicina moderna no tenía respuesta. Este hombre había dejado atrás la medicina y ahora trabajaba para la Fundación SCP. En el momento de este contacto faltaban aproximadamente 6 meses para que el fenómeno comenzara a golpear una vez más. La fundación necesitaba actuar rápidamente para recopilar más información y con suerte encontrar una manera de detener el terror de Tenby de una vez por todas.
Faltando aproximadamente un mes para que reaparezca el peligro, un miembro del personal de clase D, conocido como D-209, fue colocado en una casa propiedad de la fundación en la ciudad. Se instalaron equipos de audio y video en toda la casa para monitorear cualquier actividad anómala y asegurarse de que D-209 permaneciera en su puesto. Durante el primer mes de su estadía, D-209 no experimentó nada inusual. Pasó su tiempo bebiendo té, horneando pasteles y poniéndose al día con sus lecturas. Incluso agradeció a la fundación por la inesperada vacación en casa. Desafortunadamente, en su 43º día en Tenby, las cosas cambiaron. Mientras D-209 estaba sentado en la cama leyendo una novela a la luz de la lámpara, la señal de la cámara en la sala de estar comenzó a fallar. Apareció una distorsión vertical con un patrón irregular, que comenzó a atravesar la habitación desde la puerta principal. Era como si algo entrara, pero la cámara no podía captar su imagen. La distorsión continuó por el pasillo hasta que la cámara colocada allí se cortó por completo. D-209 de repente cerró su libro mientras el sonido de un rasguño venía del piso de abajo. Comenzó a salir lentamente de la cama, escuchando más sonidos mientras la entidad continuaba su camino a través de la casa hacia él. El movimiento era evidente en la transmisión de video, pero había demasiada interferencia para distinguir cualquier imagen de la criatura. D-209 se congeló en seco cuando escuchó pasos, lentos y seguros, subiendo las escaleras hacia él. Corrió hacia la ventana tratando de abrirla y escapar, pero no se movió. Con creciente desesperación agarró su lámpara de noche y la arrojó a la ventana intentando romper el vidrio. La lámpara se rompió, pero la ventana permaneció obstinadamente intacta. Mientras buscaba una ruta de escape, algo llamó a la puerta de su dormitorio. D-209 gritó hacia la puerta: ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Pero no hubo respuesta. ¡Identifícate! Aún así, lo que sea que estuviera del otro lado no dijo nada. Sosteniendo los restos de la lámpara en una mano como un arma improvisada, D-209 alcanzó lentamente el pomo de la puerta y abrió la puerta. Con un pop repentino, todas las bombillas de los alrededores estallaron, incluidos los reflectores proporcionados por la fundación ubicados fuera de la casa. Se oyó un chasquido y luego un grito de agonía. La cámara se ajustó a la falta de luz en la habitación, lo que permitió una imagen clara de D-209. Estaba llorando y sosteniendo su brazo derecho, que parecía estar roto justo por encima del codo. El brazo comenzó a endurecerse y a alargarse, lo que indica un crecimiento óseo increíblemente rápido. ¡Al diablo con esto! ¡No me llevarás! ¡Me voy de aquí con vida!, gritó corriendo por el pasillo. Se derrumbó cuando otro chasquido resonó por el pasillo. ¡Mi pierna está rota! ¡Envía ayuda, por favor!, llamó a alguien, cualquiera que pudiera estar viendo la transmisión. Lentamente, dolorosamente, se puso de pie. Levantó el brazo derecho hacia la cámara, mostrando que se había vuelto a romper por debajo del codo, apuntando en dirección contraria a la primera rotura. ¿Qué estás haciendo? ¡Ayúdame!, él gritó. Ya ni siquiera me duele. Eso no puede estar bien. No sé lo que me está pasando. Mientras continuaba gritándole a las cámaras, cojeó hacia las escaleras intentando llegar al primer piso. Perdió un paso, perdió el equilibrio y cayó por completo. 12 fuertes chasquidos se escucharon mientras avanzaba. Cuando aterrizó en el suelo, sus huesos se rompieron en varios otros lugares, solo para colocarse inmediatamente donde se habían roto mientras gritaba. Se arrastró hasta la sala de estar, luchando contra su propio cuerpo que se había convertido en algo extraño para él. Sus brazos eran cada vez más largos, ahora alrededor de 2 metros de largo, y sus piernas se extendían fuera de la vista de la cámara, presumiblemente hacia el pasillo. De repente dejó de gatear con los ojos muy abiertos. ¡No!, gimió, antes de ser arrastrado repentinamente hacia atrás fuera del alcance de la cámara. Debido a la presencia de la entidad interfiriendo con las cámaras, se perdió toda visibilidad en este punto. Sin embargo, todavía había una transmisión de audio en vivo. Los micrófonos recogieron 1 hora de chasquidos y gritos hasta que D-209 finalmente se quedó en silencio. Luego todo lo que se pudo escuchar fue un sonido húmedo de succión seguido de un golpeteo. Mientras tanto, en el hospital otras 27 víctimas de la entidad yacían en camillas.
Cuando D-209 se encontró con su desafortunado destino, todas las víctimas hospitalizadas comenzaron a experimentar convulsiones al mismo tiempo y durante varios minutos. 5 pacientes murieron y 2 investigadores resultaron heridos en el caos. Después del incidente en el hospital, comenzaron a circular informes de un evento sísmico en las afueras de la ciudad. Debido a que no hubo un terremoto real en el área, el equipo de investigación se dio cuenta de que esta perturbación tenía que estar relacionada de alguna manera con el fenómeno. Planearon investigar para aprender más sobre la entidad detrás de todo, que ahora habían designado oficialmente como SCP-783, el hombre torcido. Se envió un equipo de personal para investigar el sitio del evento sísmico, solo para encontrar un grupo de habitantes de Tembi agrupados alrededor del área en un campo al sur de la ciudad. La multitud se negó a dejar pasar a los investigadores y no cedió hasta que una investigadora, la agente Collins, sacó su arma de fuego y disparó al aire. El sonido asustó a la multitud y se dieron cuenta de que esta misteriosa fundación realmente hablaba en serio. Donde había estado la multitud, la agente Collins podía ver los dedos de los pies anormalmente largos y torcidos que sobresalían del suelo. Iban a necesitar ayuda y muchas más palas para descubrir este misterio. Al día siguiente, un equipo de excavación había descubierto una fosa común llena de víctimas de SCP-783. Había docenas de cuerpos alargados repartidos por el agujero de 5 metros de ancho, apilados unos encima de otros con la cabeza hacia abajo y los brazos extendidos hacia el fondo del pozo. Sus extremidades habían crecido una alrededor de la otra, retorciéndose juntas hasta el punto en que no podían quitarse una a la vez. Mientras intentaba recolectar una muestra de tejido de uno de los cuerpos, el investigador Singer perdió el equilibrio cuando el suelo debajo de él cedió y cayó. Intentó encontrar un punto de apoyo y volver a subir, pero cayó a través de los brazos nudosos y descendió al pozo. Pensando rápidamente, la agente Collins agarró una cuerda y lo ató alrededor de su cintura. Se bajaría a la tumba y haría una señal cuando estuviera lista para que la sacaran. La agente Collins descendió al foso a más de 20 metros de profundidad antes de indicarle al equipo que la sacara. Luego les contó lo que había visto. Había algo ahí abajo, la entrada a otro lugar debajo de todos los cuerpos. Alguien preguntó si había alguna señal del investigador Singer. Collins negó con la cabeza, la cara cada vez más pálida. Ella no lo había visto allí abajo. Él se había ido. A la agente Collins se le concedió una licencia temporal y se seleccionó a un clase D, D-2172, para seguir explorando la fosa común anómala. Estaba equipado con un arnés retráctil, equipo de comunicación y video, así como un detector de fotoionización, un contador Geiger, un equipo básico de supervivencia, un arma de fuego y municiones. Luego, D-2172 bajó al pozo a través de una grúa. Después de 12 metros de descenso ya no había ninguna luz visible dentro del foso y D-2172 encendió su faro. Unos momentos después, D-2172 comenzó a tirar de la cuerda exigiendo que lo bajaran más rápido. Cuando se le preguntó por qué, insistió: «Alguien me acaba de tocar la espalda». A 18 metros de profundidad, D-2172 comenzó a sentir una sensación de confusión y mareo, incapaz de saber en qué dirección se dirigía. En este punto del foso la gravedad se había invertido, lo que obligó a D-2172 a subir para seguir descendiendo mientras cruzaba a otro mundo. Había luz del día visible aquí de nuevo cuando D-2172 salió de entre la masa de cuerpos. Allí encontró una versión aparentemente idéntica de la ciudad de Tembi. Se le indicó que tomara muestras de suelo y el investigador de monitoreo notó algo extraño en la transmisión de video. Había marcas en la tierra alrededor de la tumba que parecían haber sido hechas por dedos tirando por el suelo. Decidieron no transmitir esto a D-2172. Después de que las muestras de suelo se normalizaron, se le indicó a D-2172 que caminara hasta una cabaña cercana y buscara cualquier señal del investigador Singer desaparecido. Llamó a la puerta y, al no obtener respuesta, entró. No vio a nadie adentro y comenzó a caminar. En el dormitorio, en la pared, había un dibujo a carboncillo de una figura humanoide que sostenía algún tipo de bastón. El comando le ordenó que se acercara al dibujo, pero él protestó y dijo que se sentía increíblemente incómodo al mirarlo.
Él cedió y comenzó a acercarse, pero mientras lo hacía, la calidad del video comenzó a degradarse hasta que se llenó de estática. Luego se le permitió a D-2172 salir de la cabaña y seguir explorando este pueblo imitador. Mientras caminaba más hacia el interior del pueblo, D-2172 vio una bota de trabajo en el suelo. La recogió y descubrió que coincidía con la que llevaba puesta el investigador Singer. Siguió el camino hasta otra casa cuya puerta estaba abierta de par en par. Entró y encontró signos de lucha, un sofá y una mesa volcados, un agujero en la pared, las piezas rotas de una lámpara esparcidas por el suelo. La cocina estaba igual de desordenada y mientras investigaba más encontró un charco de sangre en el piso con salpicaduras de sangre significativas en las paredes y el mostrador. Parecía que alguien había sido atacado con un arma, probablemente un cuchillo. De hecho, mientras miraba, D-2172 vio un bloque de carnicero con solo una ranura vacía, la que debería haber contenido un cuchillo de carnicero. La investigación lo llevó a una puerta cerrada con llave cubierta de rasguños. La rompió y casi se cae por las escaleras hacia el sótano oscuro. Con instrucciones de bajar al sótano, D-2172 encendió su faro, sacó su arma y descendió a la oscuridad. El sótano estaba vacío a excepción de un cuchillo de carnicero ensangrentado y un trozo de la pernera del pantalón atrapado dentro de un conducto de escape que salía de la casa. Los pantalones se parecían a los que llevaba Singer antes de su caída. D-2172 miró por el respiradero para ver más de cerca, pero se sorprendió al ver algo que se escurría fuera de la vista. Fuera lo que fuera, era carnoso y no era algo que le importara ver más. D-2172 continuó con su expedición caminando hacia el norte y alejándose de los límites del pueblo de Tenby. De alguna manera, a pesar de esto, terminó de regreso en el lado sur donde había salido del pozo. Pero algo era diferente. No había cuerpos, ni tumba abierta, ni arnés atado que se hubiera quitado cuando salió. Estaba atrapado. El arnés no se había retraído, así que ¿dónde había ido? El comando no pudo determinar su ubicación exacta, pero propuso que D-2172 había ingresado a otra área anómala y de hecho no estaba donde comenzó. Se le indicó que siguiera el camino de regreso volviendo sobre sus pasos hasta que terminó en el hoyo nuevamente. Mientras caminaba comentó que aún no había visto un solo ser vivo en este lugar. Entonces escuchó el sonido de las hojas susurrando. Se giró hacia él para encontrar el cadáver de una víctima de SCP-783. Se dio la vuelta para continuar su camino solo para ver a otra víctima tirada en el camino. Sacó su arma entonces escuchando mientras el crujido comenzaba de nuevo. Se dio la vuelta para mirar el cuerpo detrás de él y descubrió que se había estirado más acercándose a él. Detrás de él el otro cuerpo también comenzó a romperse. Se giró para disparar su arma y vio que este otro cuerpo había estirado el cuello, la cabeza a la altura de los ojos a solo 1 metro de su propia cara. Disparó varias rondas, pero el cadáver no respondió. Ignorando las órdenes, D-2172 salió corriendo hacia el bosque dejando atrás el camino. Se detuvo para recuperar el aliento, se sentó y recargó su arma de fuego. Después de comer un MRE rápido e informar al comando de su paradero, emprendió su viaje por el bosque. Después de 14 minutos de caminata comenzó a sentir movimiento bajo tierra, ráfagas cortadas y agudas de movimiento que reverberaban a través de la tierra. También podía escuchar un sonido de golpes debajo de él. En la transmisión de video, el comando vio lo que parecía ser un abedul plateado que se perdía de vista y luego volvía a caer en el bosque, sacudiendo el suelo con el impacto. D-2172 recibió instrucciones de acercarse al objeto ya que el comando rápidamente se dio cuenta de que no era un árbol. Mientras se acercaba, otro objeto similar aterrizó cerca de él. Le disparó su arma y la sangre comenzó a gotear de la herida. Un grito resonó muy por encima de él. Sin saber qué más hacer, corrió lo más rápido que pudo, rogando ayuda al comando, que alguien hiciera algo para sacarlo de allí. Cuando D-2172 salió corriendo del bosque regresando a la ciudad, otro de los objetos largos y pálidos lo tumbó de espaldas. Miró hacia arriba, ahora capaz de ver lo que era sin los árboles en su camino. Cuando lo vio, no pudo evitar gritar. Era el investigador Singer, o al menos una vez había sido el investigador Singer. Se había convertido en otra cosa, algo impensable. Su cuerpo estaba en el cielo balanceándose sobre unos dedos enormes e imposiblemente largos.
La criatura que alguna vez había sido Singer chilló levantando un dedo y preparándose para derribar a D-2172. Disparó varios tiros pero ninguno dio en el blanco, por lo que volvió a darse la vuelta y echó a correr. Llegó a la carretera principal y siguió corriendo, saboreando la bilis en la parte posterior de su garganta y sintiendo que sus pulmones comenzaban a arder. No podía parar. Si se detenía, la criatura lo agarraría con esos horribles dedos y no quería pensar en lo que sucedería a continuación. Entonces lo vio. El pozo, los cuerpos, su salida. Corrió hacia el hoyo, casi allí, cuando sonó un chillido y un enorme dedo lo tiró a un lado. La transmisión de video se perdió con solo el sonido de D-2172 gritando y huyendo. Después de esto, D-2172 se consideró perdido y el investigador asistente, el Dr. Peterson, ordenó que el equipo sacara su arnés. La agente Collins protestó diciendo que no tenían pruebas de la muerte de D-2172. Peterson cedió y esperaron la señal. Eventualmente llegó. 2 tirones en la cuerda. D-2172 pidiendo que lo sacaran, pero cuando tiraron de la cuerda salió un arnés vacío. Algo quedó atrapado en él sosteniéndolo en el hoyo mientras el equipo intentaba sacarlo. Era la mano de D-2172 agarrando el arnés tan fuerte como podía. El arnés se soltó de su agarre y su mano se agitó buscando una oportunidad de escapar. Otro clase D se apresuró a ayudar agarrando la mano de 2172. Se unió otro clase D junto con el Dr. Lafayette y el soldado Aude, y el grupo trabajó en conjunto para sacar al hombre caído del pozo. Solo que al tirar se dieron cuenta de que solo le había salido el brazo y seguía llegando. Más y más y más de su brazo extendiéndose a 3 metros de largo, doblándose y rompiéndose en ángulos espantosos. Eran demasiado tarde después de todo. Él ya se había ido. Abatido, el grupo lo soltó y él volvió a hundirse en el pozo con el resto. Actualmente la fundación no tiene forma de eliminar al hombre torcido de Tembi para su contención. En cambio, deben mantener una fuerte presencia en la ciudad monitoreando a la comunidad a través de un sitio 5 temporal. Esta área incluye 2 casas y un edificio cerca del hospital local. Allí los oficiales de la fundación rastrearán cualquier signo de actividad de SCP-783 y continuarán investigando la naturaleza de la entidad y cualquier debilidad potencial que pueda tener. En caso de que SCP-783 se active, todas sus víctimas deben ser removidas del sitio del ataque. Sus cuerpos deben ser incinerados y se agregarán al expediente del caso. Por ahora nadie puede hacer mucho más que esperar y ver, porque el ciclo aún no se ha roto. Es solo cuestión de tiempo. El hombre torcido está regresando para hacer sus actos torcidos. Agradece que la fundación sepa lo que todos necesitan. Si quieres seguir siendo tú mismo, proteger tus músculos, carne y huesos, será mejor que prestes atención a esta advertencia. No te quedes solo en casa por la noche. Ahora echa un vistazo a SCP-2316, los cuerpos en el agua, y SCP-966, asesino del sueño, para conocer más anomalías inquietantes de la Fundación SCP.